Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, esta es la historia de la esperanza de marzo 14. Entonces, estábamos acá en esta parte del estudio en la que veíamos cómo Jesús habla con Nicodemo. Eh, Nicodemo, entonces, así para repasar rapidísimo, vimos en Juan 3 del 1 al 4, pues Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Me parece muy interesante porque digamos que eso, como habíamos estado viendo en todos los estudios, pues justamente el problema de la humanidad es el pecado. Y que para poder quitar ese pecado claramente necesitamos nacer de nuevo. No podemos, hablaba en estos días, creo que era con mis hijos en un devocional, pues que Dios no quiere mejorar nuestras vidas. O sea, Dios no quiere, y yo recuerdo incluso estudiando la Biblia que me decían eso, es que Dios no quiere mejorar tu vida o hacer que tu vida sea más chévere, sino pues que lo que hace la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es cambiar nuestra vida completamente. También hay una ilustración que es muy chévere cuando tú le preguntes a una persona si es cristiano o no, la persona te diga que sí, entonces tú le cuentas, por ejemplo, es como si nos pusiéramos una cita y yo les dije, y yo llegara así como estoy ahorita, pues bien, y, y entonces resultara que yo les dije, no, imagínense, llegué tarde, ¿no? Entonces yo, ay, no, qué pena con ustedes, imagínense, es que llegué tarde porque iba pasando por la autopista norte y se me cayó la maleta en la mitad de la autopista y cuando bajé a recogerla, ¡pum!, me cogió un camión y bueno, me demoré y por eso estoy aquí. ¿Cuál es el problema con esa historia? Que si te hubiera cogido un camión no estarías vivo, o estarías en el hospital. Estaría, en el mejor de los casos, estaría muy magullado, ¿cierto? Entonces, eh, eso pasa con el cristianismo te transforma, te cambia. Si tu cristianismo no te está transformando, si no está cambiando tu manera de pensar y tu manera de vivir, pues entonces no está funcionando. Tu fe no está funcionando. Y esa es una de las cosas, pues, bien importantes que podemos tener acerca de esto. Entonces acá Nicodemo le hablaba de nacer de nuevo. Jesús le hablaba a Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Hola, Johitan, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Bien, buenas tardes, bienvenido. Luego hablamos de que Jesús está hablando de un nacimiento espiritual y que había que ver las cosas en dos sentidos, o sea, que había maneras de abordar esto, ¿no? Que era la manera desde lo material y desde lo espiritual, ¿cierto? Luego Jesús habla acerca, él nos lleva otra vez al acontecimiento 18. Hola, noviecita, buenas tardes. Nos habla en el acontecimiento 18 acerca de la serpiente que tenía que ser levantada y cómo el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y que esa es otra de las cosas, otra de las señales que veríamos que se anticipan pues a la manera en que el Mesías y también que el Mesías había de ser tratado o lo que le iba a pasar a él para ser tratado. Entonces, vimos también que Jesús no dijo que Él era. Y también vimos eso, ¿no? Vimos que Jesús no fue directo con Nicodemo, le dijo, no, yo soy el Mesías. No, no le dijo eso, sino que él dijo, mire, él dio esa señal, el que se ha levantado así, ese es el Hijo del Hombre, que es el Mesías. Y finalmente quedamos en Juan 3 del 15 del 18, que vamos a retomar esa parte. Juan 3 del 15 al 18, que es un texto supremamente importante para nosotros. Dice, eh, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces acá nos pedían que resumiéramos esta idea principal de estos versículos. Mis hermanos hablaron diferentes palabras. Algunos dijeron que hablaban de salvación, de la fe,
Y todo eso es correcto y está muy bien. Y quiero puntualizar en una cosa. Fíjate que acá repite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó ese mundo que vamos a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para salvarlo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado. O sea que, ¿cuál es el énfasis que nos hace Juan acá en esta escritura? Creer en Cristo. Señora, exacto, todo lo dijimos en coro además, En un coro virtual, creer. La primera vez que en vivo funciona un coro virtual. Es el creer. A veces cuando le predicamos a la gente, le podemos decir, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que hace lo bueno. ¿Eso dice la Escritura? No. Ahora yo pregunto una cosa, mis hermanos. ¿Será que ese versículo aplica para creyentes? Sí. Mi esposa dice que claro. Sí, porque los creyentes no somos diferentes a los hombres en cuanto a nuestra naturaleza. Exactamente, nosotros, o sea que si yo creo en Jesús, esto me aplica, ¿cierto? Yohitan, Tengo una pregunta, pero la persona que, ahí dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que una persona que rechaza al Señor Jesucristo ya está condenado al infierno. eh, veámoslo desde este punto de vista. Supongamos que una persona, no tú, Dios no quiera eso, pero supongamos que una persona, perdón un segundito. Tranquilo. Supongamos que una persona está enferma, tiene un cáncer, ¿sí? Y resulta que, bueno, va a un médico oncólogo, le toca hacer toda la esta y todo el problema. Y resulta que están probando un nuevo tratamiento que justamente cura ese tipo de cáncer. Es un tratamiento difícil, pero si lo tomas, si tomas el tratamiento, vas a lograr, Nubiecita, buenas tardes, vas a poder quedar bien. Se fue Nubiecita. ¿Sí? Si la persona se rehúsa a tomar ese medicamento, ¿de quién es la culpa que esa persona sufra las consecuencias del cáncer? La De persona. que no. Exacto, de la persona, ¿cierto? Porque el médico estaba ahí, el problema estaba ahí, pero también estaba la solución ahí. ¿Qué tenía que hacer la persona? Pues creer en la solución y asumirla, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con Cristo. No es que Dios esté mandando gente, no creyó en mí, pues para el infierno. No, Dios no es así. Porque Dios dice, la escritura dice en Santiago que Dios no está tentado, dice, por ejemplo, la escritura dice en un lado que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, no para las personas. Y en otro lado dice que en primera Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos se salven. Y también dice en Santiago, en capítulo 1, dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie para hacer lo malo. O sea, Dios no tiene la voluntad de la maldad. Dios no hace eso, ¿sí? En ese caso, el problema está en mí. Dios ya proveyó una salvación. Ahora está en mí que yo la tome o no, ¿sí? Y cuando yo rechazo, por eso esto se relaciona mucho con el pecado imperdonable, porque cuando una persona rechaza, la clase pasada vimos eso, ¿quién es el que puede ser hijos de Dios? ¿A través de qué? ¿Pero de qué más? Él decía, Jesús le decía a Timoteo, le decía a De Nicodemo, la fe en Cristo. pero vamos a volvernos un poquito. Mira exacto, mira lo que dice acá.
En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienen las tres personas, Exacto. el Padre. Exactamente, las tres personas intervienen. Pero a través del Espíritu Santo es que o sea, la obra del Espíritu Santo es el convencer de pecado, que eso lo dice también en Juan 14. ¿Sí? Es el convencer de pecado. Cuando yo resisto, porque yo puedo resistir eso, yo puedo resistirla y muchas veces creo que todos los cristianos en algún momento de nuestra vida hicimos eso o hacemos eso. El Espíritu Santo nos redarguye, mira, esto que estás haciendo está mal, esto es un pecado, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y nosotros, no, seguimos tercos aferrados a nuestro pecado. Cuando una persona insiste en eso y no se vuelve a Cristo, pues está rechazando la obra del Espíritu. Por eso ese pecado es imperdonable. Porque finalmente lo único que lo podía salvar es lo que está rechazando. Y no es que Dios quiera no perdonarle, sino que la misma persona se está cerrando la puerta a esa salvación. Ay, ayer eso en clase. Cuéntanos, Josu. Josu vio ayer eso en Que clase. ayer tuvimos un debate bien largo porque Juan claro, es que estábamos viendo que Jesús puede perdonar todos nuestros pecados. Y Juan dijo que no podía perdonar uno, que era ese, que él decía que no se podía perdonar. Y pues, después de un largo debate, tuvimos en cuenta que es que ese pecado no se puede perdonar, que tú no te dejas. Exactamente. Tú estás resistiendo la obra del Espíritu en tu vida. Y hermanos, no hay cosa más dolorosa, cosa más terrible en la vida de un cristiano que resistir la obra del Espíritu. O sea, eso es cuando nosotros resistimos la obra del Espíritu en nuestra vida, cuando nos aferramos mucho a un pecado y no dejamos que Él nos limpie, eso, el que más sufre es el cristiano, de verdad, o sea, y las personas que están alrededor. Es tremendo, porque yo no sé, ustedes, yo no sé si ven la versión animada del Progreso del Peregrino, que bueno, a mí me gusta mucho el Progreso del Peregrino, entonces la he visto como en todas sus versiones, lo leí, vi la película para niños, vi la película para grandes, la única que no me vi fue la película viejita porque sí es tan chévere, pero en la película para niños es muy chévere porque cuando él cae en el pozo de la desesperación, entonces está allá, ¡ay, sácame! Y llega ayuda y lo saca, ¿no? Y empieza, bueno, y está todo lleno de mugre, está todo sucio, Cristiano está así, pero súper sucio. Y ayuda coge y ¡fush! Le echa un baldado de agua. Y él como, uy, pero ¿por qué hiciste eso, mano? Porque tienes que limpiarte, estás muy sucio, tienes que andar el camino de la fe, pero limpio. Y ¡push! Otra vez agua. Y luego otra vez. Y luego cuando se despiden, para el viaje, ¡push! Y lo vuelve a lavar. Y pensaba en esa ilustración, porque no estoy seguro de que eso diga el libro, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí me parece muy, muy chévere esa analogía, o digamos, esa analogía que uno podría hacer ahí, o esa ilustración que ellos muestran, porque la forma en que nosotros podemos limpiarnos de nuestro pecado es a través del agua del Espíritu Santo, que recuerda que el agua es otro de los símbolos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos empezamos a sumergir en la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu haga su acción en nuestra vida y nos limpie, pues esa es la manera en que va a usar Él para limpiarnos y quitarnos todas esas inmundicias y despojarnos de toda esa maldad que tenemos dentro. Entonces, mal haría cristiano decir, ay, no me moje más, ya, esto está muy feo, esa agua está muy fría, no, gracias, ya no más. Mal haría cristiano, ¿cierto? Pero cristiano no rechazó los baldados de agua. Era lo menos que le iba a pasar, ¿sí? Pero es bien importante esta parte, mis hermanos, ¿sí? Porque depende de ese creer, depende de la fe, y en lo que yo me voy a enfocar es en mi fe, para que esa fe produzca obras, como dice en Santiago, ¿no? También, es que estoy leyendo Santiago, pero esa fe va a producir obras en la medida que yo la alimente, en la medida que yo haga este tipo de cosas, que yo medite en la palabra de Dios, que esté participando en los tiempos de la iglesia, que esté compartiendo la fe, que esté leyendo la Biblia, que tenga mi devoción personal. En la medida en que yo alimente el Espíritu y le permita hacer su obra en mí,
en ese momento yo voy a poder hacer la voluntad de Dios y voy a poder creer. Se va a alimentar mi fe, ¿sí? Entonces debemos ser como muy intencionales en estas cosas y buscar mucho la guía de Dios para que su espíritu haga su voluntad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es en mucho como hemos hablado, o sea, ese es el camino de la salvación, o esa es la manera de la salvación en lo que yo entiendo de la escritura, ¿sí? Que nosotros vayamos limpiándonos de esos pecados y esas cosas que hay en nuestras vidas y cada vez vayamos corriendo con firmeza hacia el camino de Cristo. No sé si haya hasta acá alguna duda, pregunta, queja, inquietud, ¿no? Listo. Bueno, entonces ahora sigue, si nosotros vemos acá, si ustedes tienen sus cartillitas o aquí abajito en la franja, en los estudios pasados nosotros marcábamos atributos de Dios que se veían reflejados en los cuatro episodios, pero acá cambia, porque aquí dice, marque las maneras en que Jesús está representado en los acontecimientos de estas páginas. O sea, tenemos estos cuatro acontecimientos, mucha atención, es el nacimiento del Señor, la tentación en el desierto, el ministerio de Juan el Bautista y la charla con Nicodemo. Esos cuatro escenarios, son esos cuatro episodios. ¿Cómo vamos a ver la figura del Señor? Y saben que este ejercicio es súper chévere porque nos ayuda a ver, como a puntualizar muchas cosas del carácter del Señor Jesús en este caso, a través de estos episodios. Entonces, ¿cómo vemos? Entonces, acá ya no voy a seguir hablando yo solo, sino que ustedes me van a ayudar. ¿Cómo vemos o en qué episodios vemos a Jesús como un hombre humilde? Recuerde, los episodios son, señor, Claudita, señora, En todos, en todos, listo, más todos. específico. ¿Cómo vemos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, su humildad? Es como En nació. el nacimiento, pues, Ajá, en nacimiento, nació en un pesebre, imagínate. Tremendo, nació con animales. Pero eso es tremendo. ¿Cómo vemos la humildad del Señor en las tentaciones? en que nunca se quitó, o sea, nunca superó las cosas con soberbia, siempre pues, con Bueno, humildad y siempre apoyado en la palabra. exacto. Fíjate que no, una de las tentaciones era esa. Si tú eres el hijo de Dios, haz tal cosa. Sí, una de las tentaciones fue el orgullo y finalmente el Señor no se dio eso. Y yo lo veo en otra parte que me parece, yo creo que es de las cosas que más me conmueve el Señor y es que, o sea, que incluso lo hablamos acá, cómo los apóstoles se enteran de que Jesús fue tentado en el desierto, porque él contó. Y él dijo, o sea, él se sentó, seguramente se habrá sentado un día con ellos, tal vez comiendo, y mientras mojaba el pan en el vinagre, que no sé cómo eso es rico, pero seguro les gustaba, entonces ellos comían y, no, imagínense que una vez yo estaba en el desierto y llegó Satanás y yo llevaba 40 días ayunando. Y este pan cómo está rico, y mire, 40 días sin comer y pum, pasó esto y esto y esto. Imagínate la humildad del Señor de confesar su tentación, porque él nunca pecó, pero ahí confesó la tentación. Y a veces como nosotros nos aferramos a ese pecado y "Uy, no, pero es que en la iglesia todos son tan buenos. Yo cómo voy a ir a confesar que yo lucho con esto. Uy, no, qué vergüenza, ya todos seguros son santísimos. ¿Sí? Todos caminan a 3 centímetros del piso de la santidad que tienen. No, el Señor fue muy humilde y él habló, por lo menos habló con Mateo y por lo menos habló con Pedro y con Mateo, por lo menos, ¿sí? Y fue humilde con ellos, pues yo creo que habló con todos y les contó, mira, yo pasé también por tentaciones. Y ahí yo veo una gran humildad ahí. ¿Cómo vemos a Jesús siendo humilde con Juan el Bautista? Que se ¿Que se dejó qué? bautizar. Sí, se dejó bautizar. Que Juan también fue bien humilde.
Ajá, y también vemos aquí, dice Josu, que también vemos que Juan fue muy humilde, ¿no? A mí me impresiona porque nosotros tenemos una lucha por ser alguien, ese dicho tan feo, ¿no? A mí me parece un dicho horrible cuando la gente dice, no, es que yo quiero ser alguien, sobre todo los niños, pues sí, es que yo quiero ser alguien. Pues ya usted es alguien, mano, tranquilo, ¿sí? Ese ser alguien, nosotros, pero o sea, una pelea por ser alguien, por tener títulos, por ganarse premios, por tener likes, por lo que sea, o sea, eso de likes es puras ganas de ser alguien, pero el Señor hizo todo lo contrario, Él es todo y se humilla ante un Señor que come langostas y se viste con pieles. El Señor es muy humilde y aún nos escucha a nosotros. De verdad que estas cosas deben hacernos pensar mucho. También pensaba yo, Dieguito, que el hecho de que él venga a servir, ¿no? Porque pienso yo que estando fácilmente en el lugar de él, uno podría venir a que me sirvan. Ujú. Y el venir a servir, el de lavarle los pies a sus discípulos. Todavía no hemos visto eso, ya, ya. No lo dije yo, pero fíjate que en el episodio 23 pasa lo mismo, o sea, finalmente él empieza su ministerio y digamos que lo podemos ver en el 24. O sea, Jesús finalmente le aceptó una cita por la noche a Nicodemo. ¿Mm? O sea, fíjate eso, o sea, le hubiera hecho, vengala por la mañana como todos, pues yo predico todas las mañanas, quiere cuando yo acabe hablamos, pero no, Jesús, aún en eso, se sujetó y le cuadró el horario a Nicodemo. Entonces, sí es claro que no hemos visto ese episodio, que creo que acá no sale incluso. No, acá no sale. Ah, no, de pronto más adelante. No sale. Perdón. Tranquila. Bueno, Pero es verdad, que es lo importante. Es verdad, ¿sí? Pero sí, efectivamente en ese servicio. O sea, nada más en el hecho de que el Señor sea el Señor y venga acá a este mundo, ya hay un rasgo de humildad muy grande. ¿Alguien ve algún otro rasgo, alguna otra, perdón, rasgo no es la palabra, alguien ve más la humildad del Señor Jesús en estos episodios? Mm, Bueno, vamos con el siguiente. Hombre sin pecado. ¿En qué vemos a sí, Jesús? que no se dio a la tentación. En Bueno, las tentaciones. en las tentaciones vemos que efectivamente no se dio la tentación. Esa es muy importante, ¿sí? Y es importante, ¿no? Entender también la naturaleza de la tentación y eso es muy, o sea, hay muchas cosas. En primer lugar, nosotros debemos tomar ese ejemplo, ¿no? Y entender la estrategia de Satanás es la misma del jardín del Edén hasta aquí, la misma. O sea, Satanás siempre juega con las mismas cosas, solo que les cambia. Satanás es un innovador, ¿sí? Satanás es un innovador porque él no cambia de idea, pero todo el tiempo las reencaucha. Entonces, siempre sus tres ideas las reencaucha y las reencaucha que siempre caemos, ¿sí? Ahí se fue. Bueno, pero entonces eso es una parte bien tremenda. Ahora, ¿por qué Jesús no nació? ¿Cómo fue concebido Jesús? ¿Se acuerdan? ¿O nos acordamos? Por el Espíritu Santo. Por eso él no tiene naturaleza pecadora. ¿Sí? Porque él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ahí también podemos ver que él es un hombre sin pecado. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra? mm, En su nacimiento, ¿De qué manera, Yojita? pues que él nació siendo concebido por el Espíritu Santo y no hubo pecado en su concepción. Sí, igual el concebir hijos no es pecado. Pues para aclarar, ¿no? No, porque es la voluntad de Dios que concebamos hijos.
Pero digamos que el hecho de haber nacido el Espíritu Santo sí hacía que él tuviera una naturaleza divina. Eso sí, o sea, por ese lado es que va esa parte de la pureza del Señor Jesús. Muy bien, Johitan, sí, señor. ¿Alguna otra? Yo tengo otra. Eh, cuando Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, ¿qué condición tenía que tener el Cordero? Tenía que ser Puro. 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 Ujú. Perfecto. Entonces, aquí no lo podemos, digamos, no lo vemos en la acción, pero sí la manera, en la denominación que le da Juan, sí lo vemos como que tiene que ser sin pecado. O sea, acá el punto de la cosa, digamos, si nos olvidamos del final de la historia, es ver que Jesús no peque. Ahí está el tema. No ver en la caída del Señor, porque si el Señor llegara a caer, ya no puede ser el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra, pues está como la indicación de Juan, pero pues todavía no lo hemos visto en acción. Y no se me ocurre otro. ¿Alguien tiene otra? ¿Con Nicodemo? No. Listo. Sigue, maestro con autoridad. Pues sí, ahí sí con Nicodemo. ¿De qué manera, Josécito? Pues que él sabía más que Nicodemo y Nicodemo pues era uno de los más importantes en cuanto a la religión en ese momento. Ujú. Sí, señor. Sí, señor, muy cierto. Sí. O sea, Jesús no tenía problema de hablar tú a tú con uno de los principales del Sanedrín, que era Nicodemo. Era un maestro con autoridad. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien ve de otra manera esa parte de maestro con autoridad? Eh, Hay una escritura cuando Jesús les decía a sus discípulos, como escuchen lo que dicen los fariseos, lo que ellos enseñan, pero no los imiten, porque Jesús sabía que ellos eran hipócritas, que decían una cosa pero hacían otra. Pero Jesús sí hacía lo que decía, o sea, es la palabra viva, Ujú. Gracias, gracias. que eso le da autoridad. Exactamente. Y digamos acá, por como tenemos a Nicodemo como un fariseo, fíjate que me haces pensar en que él ayudó a Nicodemo en medio de todo. O sea, él le ayudó como a cambiar, lo retó a que cambiara su perspectiva frente a la enseñanza del nacer de nuevo, a que tuviera una perspectiva espiritual de eso. O sea, sabiendo eso que tú dices, ¿sí? Que los fariseos tenían una aplicación equivocada de la escritura, porque tenían bien la teología, pero no la aplicaban bien. Aún así, él les ayudó como a tener una mejor comprensión, le ayudó a Nicodemo a tener una mejor comprensión de digamos, de la doctrina de cómo poder ser salvo. Entonces, efectivamente, también es un maestro con autoridad. Gracias. Sí. ¿Alguien tiene otra? Mm, cielo, no. A mí se me ocurre una última y es, fíjate que Jesús cita números 21 del 4 al 9, ¿sí? La autoridad del Señor no solamente proviene porque es el Señor, sino porque además él conocía el Antiguo Testamento, ¿no? Conocía, pues que en esa época no era antiguo, sino que él conocía ese Antiguo Testamento y digamos que también lo manejaba y entendía claramente su aplicación hacia el Mesías. Eso también, pues, es una muestra de su autoridad delante del Señor. Pues es una autoridad en su enseñanza. Entonces, mira que en un episodio, mira todas las cosas que vemos acerca de Jesús como maestro con autoridad. Dios encarnado, ¿en qué episodio lo vemos? Pues yo te iba a decir que pues es que tengo una de maestro con autoridad, pero no Por sé si favor, aplica. dale, dale. Es cuando el Señor Jesús de niño pues apareció en el templo cuando se le perdió a María y a José y pues Ujú. estaba enseñando.
Bueno, siendo vamos tan a ver. pequeño. Pues Pregun- aunque no está en la cartilla, ¿no? Sí, no está en la cartilla, pero miremos a ver, espérame, ¿dónde está eso? Eso está en Lucas, ¿cierto? Lo leímos hace poquito. Eso está en Yo Lucas. creo que sí, porque dice Que los más, que lo encontraron hablando. que los Pero maestros se ojo, ese es el maravillaban. punto, Hablando dice. y enseñando. Miren lo que dicen aquí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supieran José y su madre. Y pensando que estaban tan en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, dice la escritura, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que a veces nosotros asumimos de la escritura que el Señor ya estaba predicando a los 12 años. Y fíjate que no, o sea, lo que estaba era muy interesado en las cosas de Dios y estaba muy atento a las preguntas y tenía muchas preguntas interesantes, como los niños de la escuela dominical, ¿sí? Que hacen preguntas súper corchadoras, ¿sí? Y eso está muy bien, eso está bien. A veces mis profesores decían que era mejor tener, que mejor que tener las respuestas era tener buenas preguntas. Sí, pero digamos que yo, en mi entender, el Señor ahí no estaba predicando, sino que estaba aprendiendo. ¿Sí? Pero, pues digamos que también eso lo formó a él, pues en las escrituras. Sí podemos ver a través de, de todo el texto, todo lo que hemos estado estudiando, que el Señor conocía claramente la escritura. ¿Sí? Fíjate que aún lo que hablábamos, ¿no? Jesús responde a las tentaciones con la escritura. Jesús habla con el fariseo, habla con Nicodemo con la escritura. Él, aún acá en el templo estaba interesado en la escritura. O sea, la relación del Señor con la escritura es muy profunda. Y eso es también una enseñanza para nosotros, en el sentido de que nosotros debemos tener esa sed de la palabra de Dios. Al principio no va a ser tan, ¿cómo decirlo? No nos va a encantar sumergirnos en las escrituras y no va a ser como, uy, no, al principio. Pero cuando tú andas en la escritura, de verdad llega un punto en que tú dices, uff, pero lo más lindo, lo más bello de los tiempos con Dios y de poder leer la Biblia y de estudiarla con juicio, es cuando sientes que Dios te habla. Si no has experimentado eso, te animo a que estudies mucho la Biblia, porque de verdad llega un momento, hay un momento cuando tú estudias la Biblia que la escritura parece que saltara de la Biblia, de las letras y llegara a tu corazón, a tu mente. Y sientes que Dios te está hablando directamente de cosas que van a tu corazón. Y si no has sentido esa experiencia todavía, si no has tenido esa experiencia todavía, yo te animo a que ores y le pidas a Dios que te abra el entendimiento y puedas tener eso, porque realmente eso es muy bello, eso es muy hermoso. Cuando tú ves que Dios te habla, de verdad, es que es una sensación, no es un cuento místico, pues no es como, ay, no, el éxtasis de Diego, no, pero, pero sí es muy chévere cuando tú sientes que Dios está tratando cosas en tu vida claramente a través de una prédica, a través de una enseñanza, pero sobre todo, cuando tú lees la Biblia en tu tiempo con Dios y Dios habla. Eso es muy especial. ¿Sí? Entonces, digamos en Dios encarnado. ¿Alguien tiene alguna otra de Dios encarnado? Aparte, pues, obviamente, de la primera, pues, cuando vemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En las tentaciones al final dice que los ángeles vinieron a servirle. ¿Y cómo eso es Dios encarnado, Mati? Porque eran ángeles y vinieron a servirle a él. Bueno, sí.
porque si era el Hijo de Dios, o si lo es, digamos, todavía lo es. Bueno, gracias, Mati, sí, señor, muy bien. ¿Alguien ve alguna otra? Mm, sí, en el bautizo con Juan el Bautista. Sí, señor, cuéntanos, Jovita. Pues veo de dos a tres. Una es cuando Juan el Bautista se le acerca a Jesús y le dice que él no debería, él no es digno para bautizarlo a él, sino que él debería ser bautizado por Jesús, confirmando de que él es él es autoridad superior sobre pues el profeta que era Elías. Juan. Juan, también cuando Jesús se bautiza, pues cuando se abren los cielos y dice el Padre que este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahí se confirma también de que él era Dios encarnado. Ujú, Y excelente. no más. Sí, señor. Efectivamente, no, mira que yo no lo recordaba, pero tienes toda la razón, claro. El bautismo del Señor es como una confirmación muy clara de que Él es el Hijo de Dios, ¿no? De esa designación como Hijo de Dios. Es muy claro ahí, ¿cierto? Entonces, súper, muy bien. Listo, sacrificio perfecto, ¿lo vemos en algún lado? En las tentaciones. ¿Por qué, Yojita? Porque a pesar de que pues él tenía hambre, él no cayó en la tentación de saciar su hambre carnal, o sea, de saciar su cuerpo, sino que respondió con la palabra de Dios, Ujú, sí, señor. Bueno, ahí, sacrificando sus propios deseos. sí, señor. Ahí podemos ver lo de la perfección, ¿no? O sea, esa Mm. perfección exactamente. Y el sacrificio, ¿dónde creen que lo podemos ver? Pues en el hecho de que estuvo los 40 días aguantando hambre. Ujú, bueno, aguantando hambre no, ayunando. Bueno, ayunando. Lo que pasa es que sí, ayunando aguantas hambre, efectivamente sí. Y bueno que ayunemos. ¿Se han ayunado alguna vez? Levante la mano el que ha ayunado. Bueno, los niños no Aquí no ayunan. has ayunado. Tú no has ayunado nunca. No, Es una práctica que es interesante, mis hermanos, que es bueno que algún día lo hagamos. Es bueno, o sea, es que son dos cosas diferentes, como tú decías. Una cosa es ayunar con propósito de honrar a Dios y otra cosa es aguantar hambre, exactamente. como solamente por la pereza de no cocinar o, o no comer. Ah, bueno, eso ya va en solterías. Esa- Sí, pero hablando en serio, ya la práctica del ayuno, y digamos, haciendo un pequeño paréntesis de 2 minutos que ya nos toca ahorita cerrar aquí, la práctica del ayuno es algo bien importante. O sea, no, piensa, los judíos lo hacían continuamente y constantemente. O sea, era parte de la vida religiosa o de la vida espiritual de los judíos, era el ayuno. Y ahorita está científicamente se ha descubierto que es bueno para la salud. Imagínate. Y evidentemente nosotros no estamos acostumbrados a eso ni lo hacemos mucho. Y hay muchas, o sea, hay cuánta idea acerca del ayuno. Realmente hay muchas ideas alrededor de esta práctica. Pero sí pienso que es, obviamente, si no atenta contra tu salud, no sé, si tú Sí, tienes sí, una no, úlcera correcto. gástrica, no ayunes. Si tú, no sé, tienes bajo el azúcar, no ayunes. Sí, pero sí pienso que yo lo he hecho y siento que lo he hecho mal y lo he hecho bien, creo. Sí, y creo que es una práctica muy interesante. Y digamos, es una práctica muy interesante espiritualmente porque te hace reflexionar y te hace meditar, como que te pone en una situación de debilidad en la que puedes ir delante de Dios y,
y reconocer tu debilidad. Realmente Dios no es por torcer, porque hay gente que ayuna para torcerle el brazo a Dios. No, eso no es de esa manera. Pero sí de alguna manera como que dedicas tiempo extra, sacrificas para el Señor. Y eso es interesante. Eso es interesante y bueno practicarlo. Mis hermanos, voy a parar acá porque ya se nos va a parar la esta y volvemos a entrar en un minutico. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Ya. Ya llegó Milena. Listo. Bueno, entonces sí vamos acá. Sacrificio perfecto, Salvador resucitado. ¿Ya vimos ese? No, todavía no, No, todavía no. Hijo de Dios ascendido. tampoco. Tampoco. Hacedor de milagros. Miracle Maker. No. Hay una canción muy chévere que se llama Miracle Maker, pero no lo hemos visto aquí hasta ahora. El Señor no ha hecho ningún milagro. Mesías rechazado. Me duele tanto este ojo. No sé. ¿No? De ¿Aló? todas maneras, es un nacimiento, digo. Bueno, sí. ¿Cómo lo ves, Nubiecita? Pues porque no hubo lugar para él, tuvo que nacer en especie de, bueno, eso hacía parte del designio de Dios, pero pues obviamente en ese momento sí estuvo rechazada su familia, no encontraron dónde albergarlo. Es cierto. Sí, Nubiecita, sí, señora. Rey También, prometido. Señor Yojita. sí, y pues aportándole al comentario de la hermana novia, también por parte del reyero es que al enterarse por los Reyes Magos de que había nacido el Mesías, pues él también lo buscó con intención de matarlo. Sí, señor. No me acordaba de eso y tienes toda la razón. Y tremendo, ¿no? O sea, ese rey Herodes era complejo. Sí, pero Sí. tienes toda la razón. Digamos que ahí sí ahí hay un clarísimo rechazo al Señor. Listo, muy bien. Un rey prometido de Israel. Eh, Pues yo veo pues, en las mismas dos, o sea, una cuando pues los Reyes Magos van a visitar al rey nacido, que es el Mesías, y la segunda cuando los ángeles bajan y anuncian pues a los pastores de que ha nacido el Salvador, el rey de los judíos. Exactamente, en esa misma línea, ahí vemos también al rey prometido. Y incluso yo no sé si les había contado, pero digamos en los evangelios hay muchas, o sea, cuando nace el Señor y a los 8 días cuando lo presentan en el templo, Ana, Zacarías, o sea, Zacarías era el papá de Juan. Simón, había otro señor, no se llamaba Simón, era otro nombre. Que hoy Dios le había prometido que no Como era Ah, Simeón, Simeón, Simeón. Simeón, no Simón, sino Simeón. Gracias, noviecita. ¿Sí? Y todos ellos profetizaron y dijeron, este es el rey prometido de Israel. Entonces que ahí digamos que en ese, pues no estaba aquí dicho en este episodio de esta manera, pero sí en la escritura sí habla de cuando nació el Señor, que ya había sido reconocido por varias personas como el rey prometido de Israel. ¿Sí? Entonces eso está muy bien. Sustituto dispuesto. Eh, no sé, es que no sé si qué tan cierto sea. En el sustituto, pues cuando el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo diciéndole que así como la serpiente fue levantada, también es necesario que se levante el hombre. Me imagino que pues es como una analogía de que, pues ellos todavía entendían, pero ahí él le está profetizando su reemplazo por el pecado del hombre. Pienso yo, Exactamente. no sé si cierto sea. Ese es un punto muy bueno, Yojita. Ese es un punto muy bueno porque efectivamente sí. O sea, fíjate que cuando estudiamos eso en números, que ese también lo estudiamos acá,
cuando lo estudiamos en números vimos que estaba todo el evangelio ahí, o sea, tenías que creer la palabra que Dios había dispuesto, tenías que mirar al sustituto, tenías que mirar a la serpiente, ¿sí? O sea, digamos que hay como una prefigura. Todavía no lo hemos visto, vuelve y juega, no lo hemos observado ahí como tal, pero sí está, digamos que sí en esa figura está, digamos que está prefigurado. Aquí hemos visto como entre comillas, las reglas del juego del Mesías, o cuáles son las señales para reconocer el Mesías. ¿Alguien ve alguna otra? No sé si aplicará lo del cordero, podría ser. Claro, efectivamente, ¿sí? Porque ¿de qué se trata? ¿Qué era el cordero? Pues era el cordero del sacrificio, también, ¿sí? Fíjate que es que la cosa es saber ya el final de la historia, pero ya Jesús estaba prefigurando cómo era que iba a morir y qué actitud iba a tener él. Por eso dice que es sustituto dispuesto, ¿sí? Porque él estaba dispuesto a eso. Él sabía por las escrituras que eso iba a ser. Él sabía por las escrituras, el mismo Juan lo llamó Cordero de Dios, porque estaba haciéndole alusión a esos sacrificios que se hacían en el templo. Recuerda que para Juan no eran ajenos los sacrificios del templo porque él era hijo de levitas. Y él sabía cómo era un sacrificio y esa es la designación que le hace a Jesús. Tú eres el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, o sea que él ya sabía que Jesús iba a ser sacrificado. Y lo mismo acá, cuando habla de Juan, cuando dice que el Hijo del Hombre ha de ser levantado, también él sabe lo que va a pasar, él sabe cuál es y cuál era la manera en la que iba a tener que ejercer ese propósito del Mesías. Entonces, sí, yo creo que es correcto. ¿Alguien ve alguna otra? No. No, listo. No sé Vencedor de sobre... pronto, Ah, señora, sí, por favor. no sé de pronto también cuando aparece, cuando es bautizado y aparece la paloma por el Espíritu Santo. ¿De qué manera lo ves ahí como sustituto? Ah, bueno, no, mentiras. No, mentiras, no, ignórame. No. Tranquila, está bien. Listo, porque el que sigue es vencedor sobre Satanás. Ah, pues ahí en las tentaciones. Más, así o más vencido. Sí, o sea, y aún, fíjate que, por ejemplo, bueno, digamos que esas, pues, en las tentaciones Jesús es victorioso, eh, que eso es tan bello también. Pero aún fíjate, por ejemplo, en el nacimiento del Señor, cuando Herodes trata de matarlo, o sea, como hay tantas cosas en su contra, pero finalmente Dios en su voluntad hace que como que todas esas cosas que estaban en contra, todas esas maquinaciones, digamos, finalmente no prosperan contra el Señor Jesús, ¿no? También ahí vemos como eso, esa, esa, esa cualidad. Yo lo pensaría así de pronto. Bueno, mis hermanos, nos quedaron dos. Cordero de Dios que es adorado y revelador de la verdad. Eso los vamos a ver si Dios quiere dentro de 8 días. ¡Ay! Dentro de 8 días. Mis hermanos, dentro de 8 días creo que no vamos a poder hacer el estudio porque es festivo y va a estar, y no creo que alcance a llegar porque pues Dios me privilegio de poder irme, entonces creo que no voy a alcanzar a dar el estudio. Entonces nos veríamos en 15 días. ¿Listo, mis hermanos? Sí, señor. ¿Listo? Les Listo, agradezco muchas gracias. muchísimo el tiempo, de De verdad. acuerdo. Gracias a ustedes porque yo aprendo tanto, me alegra tanto, es muy chévere. También acá a todos. Vamos a cerrar entonces con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos tantas gracias por este día, Señor, por tu palabra, por Cristo, Señor, porque es victorioso, Señor, es vencedor, es dispuesto, es humilde, Señor.
Cuántas cosas, Padre, tú nos muestras de tu Hijo precioso, Padre, en nuestras vidas. Cuántas características, Señor, nos faltan a nosotros por imitar en Él, Señor, que queremos ser orgullosos, somos derrotados por el pecado, Señor, vencidos de tantas maneras, Padre. Pero te pedimos mucho, Señor, por favor, porque pues no resistamos la obra de tu Espíritu, Señor. Sobre todo, Padre, porque esto es parte de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Este estudio, te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, bendigas a las personas que estamos tomando este estudio, Señor, con la meditación de tu palabra, Padre, que salgamos de aquí edificados. Yo te doy tantas gracias, te bendigo, Señor, porque tú has mostrado tantas cosas, tú me has ayudado tanto con lo que pones en el corazón de mis hermanos y he aprendido tanto, Señor. Yo te pido por favor porque pues pueda seguir siendo de esa manera. Te pido por las familias que hoy no se pudieron reunir. Te pido por favor que las bendigas también, Señor, y aún por las personas que ven este estudio por internet, Señor, y pues que también les sea edificación. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Chao, Amén, hermanos. Dios Dieguito. los bendiga.